1993. Los años de lo imposible. Si no abrigara tanta convicción en la transparencia de mi conducta que jamás manchará mi historia y en la seguridad del veredicto final de la justicia, no tengo inconveniente en confesar que hubiera preferido otra muerte. Carlos Andrés Pérez Rodríguez. Nace en Rubio, estado Táchira, el 27 de octubre de 1922, día de San Felicísimo. Hijo de Antonio Pérez, colombiano, y Julia Rodríguez, venezolana. Penúltimo de 12 hermanos. Signo zodiacal, Escorpio. Persistente, apasionado, vital. Según el horóscopo chino, su signo es el perro. Trabajador incansable, se mantiene en pie mientras todo cae a su alrededor. Los nacidos bajo este signo poseen una lógica implacable y corrosiva. Ingresa a las filas de Acción Democrática siendo un adolescente. Se convierte en el heredero político de Rómulo Betancourt. Padre de las nacionalizaciones. Padre también de las privatizaciones. Se le conoce como el hombre que sí camina. Personifica a la democracia con energía. Líder del tercer mundo. Inicia la era de la Venezuela saudita. Se le acusa de propiciar la corrupción en la actual era democrática. Su meta es pasar a la historia. Es el primer presidente reelecto por el voto popular. Pasa de ser el hombre más popular del país al menos popular en tan solo 3 años. Sale con éxito de 2 intentos de golpe de Estado. Es el único presidente de la República destituido por una decisión judicial. Hubiera preferido otra muerte. Los años comprendidos entre 1989 y 1993 estuvieron marcados por este hombre y representan sin lugar a dudas el periodo de crisis más largo y más difícil del país. Hoy vamos a recordar los momentos más significativos de esta etapa en la que Venezuela pasó definitivamente a ser otra. Los años de lo imposible. Ya todo estaba listo para lo que se conocería en Venezuela y el mundo como la coronación de Carlos Andrés Pérez. Asumía por segunda vez la presidencia de la República con el 53% de los votos. Para el festín estuvieron invitados cerca de 25 jefes de Estado y de Gobierno, entre los que destacaban Fidel Castro de Cuba, Daniel Ortega de Nicaragua y Felipe González de España. Sin lugar a dudas, las grandes vedettes del evento. Cancilleres, expresidentes, secretarios generales de organizaciones internacionales, primeras damas, artistas plásticos y hasta novelistas vinieron a gozar del último gran exceso de la Venezuela imposible. Accedo por segunda vez a la presidencia de la República. La busqué y la obtuve porque amo profundamente a mi país
y porque estaba y estoy convencido que podré ser útil en un tiempo de dificultades y en un momento de decisiones complejas. Carlos Andrés Pérez marcará una etapa histórica en la vida de Venezuela. Julio María Sanguinetti, presidente de Uruguay. Asumo la presidencia de Venezuela con modestia, pero sin temor, persuadido de las inmensas dificultades que tenemos que enfrentar y convencido de que se ha acabado el plazo de las equivocaciones. Carlos Andrés Pérez recoge de manera clara y valiente los puntos de vista de la América Latina del siglo XX. Rodrigo Borja, presidente de Ecuador. Me esforzaré en el diálogo, en la persuasión, en la más abierta concertación de intereses, en la más transparente gestión pública. Carlos Andrés Pérez será una fuerza y un poder en el hemisferio y en el mundo. Dan Quayle, vicepresidente de los Estados Unidos. 2 semanas después, la realidad venezolana, sin luces ni bambalinas, se daría a conocer en cadena a todo el país. El 16 de febrero de 1989, Carlos Andrés Pérez anunció lo que sería el conjunto de medidas económicas de efecto shock a aplicarse en Venezuela, según recomendaciones de los técnicos del neoliberalismo que integraban su gabinete económico. Adopción de un nuevo esquema cambiario que consistía en un cambio único, flexible y que se determinaría de acuerdo al libre juego de la oferta y la demanda. Liberación de las tasas de interés activas y pasivas del sistema financiero. Eliminación progresiva de subsidios. Eliminación gradual de restricciones establecidas en el arancel de aduanas. No más exoneraciones para importación de bienes. Venta libre de divisas provenientes de las exportaciones. El gobierno iniciará una rigurosa disciplina en su gasto. Se congelará el número de personas empleadas en el sector público. Ajuste en las tarifas de CADAFE y CANTV. Incremento en los precios de la gasolina. Incremento del salario mínimo urbano a 4.000 bolívares y el rural a 2.500. Se creará la Comisión Presidencial para la Lucha contra la Pobreza. Las medidas económicas son coherentes, necesarias y complementarias. Arturo Uslar Pietri. Los tecnócratas pueden equivocarse con las medidas económicas. Gonzalo Barrios. La reacción popular no pudo esperar. Reflexionando sobre esos días, Ramón José Velázquez escribió: El 27 de febrero de 1989, la gente salió a la calle y aún no ha regresado. Desde entonces, en razón de los más variados reclamos económicos y sociales, los manifestantes recorren las calles de las ciudades, se reúnen en las plazas, paralizan el tráfico, se agolpan en las puertas del Congreso Nacional, de los ministerios y de las gobernaciones y las alcaldías, realizan asambleas públicas, invaden las redacciones de los periódicos y alternan con los líderes políticos en los espacios de la radio y la televisión. Son los vecinos, los maestros, los médicos de los hospitales, los ancianos, los agricultores, los ganaderos, los buhoneros, los vendedores de perros calientes, los ciegos, los transportistas. Es la presencia del desajuste social y del crecimiento de una nueva conciencia comunal. Para el gobierno, no era más que la acción de un plan desestabilizador. Por primera vez desde los años 60, se suspenden las garantías constitucionales y se aplica toque de queda en todo el territorio nacional. Las Fuerzas Armadas, luego de 3 días, controlan la situación. La cifra oficial de muertos fue de 277 personas. De manera extraoficial, se habla de 396. Para las agencias internacionales de noticias, las bajas superan los 2.000. El 28 de febrero se convocó a una sesión en el Congreso. Solo se presentaron 24 de los 201 diputados. Se suspende la sesión hasta el día siguiente. Rafael Caldera pidió apoyo y respaldo para el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Las primeras elecciones de gobernadores, alcaldes y concejales dan una tregua en el descontento popular. Partidos de oposición nacional pasan a ser gobierno regional. Por primera vez, el movimiento al socialismo y la causa radical son puestos a prueba en labores de gobierno.
Yo creo que el principal acierto y aporte de este quinquenio a la vida política venezolana es la puesta en marcha del proceso de descentralización. Es un proceso muy delicado, es un proceso que hay que llevar con mucho pulso, con mucha cautela. Incluso hemos visto recientemente algunas muestras de que ese proceso puede irse un poquito de madre y dar lugar a ciertos fenómenos de anarquía y de desintegración, a los cuales hay que estar muy alertas y muy pendientes. 1989 sería solo el comienzo de una inimaginable era de cambios y de escándalos que harían de estos tiempos los años de la crisis. Ya regresamos. Se registraron más de 3.500 casos de corrupción denunciados ante los tribunales de justicia. Sin lugar a dudas, el mayor peso en el ala de nuestro sistema. Los culpables, la mayoría de ellos en libertad, dentro y fuera del país. El gobierno de Jaime Lucinchi compró 65 jeeps con dinero de la partida secreta del Ministerio de Relaciones Interiores para hacer campaña política. Para no quedarse atrás, el gobierno de Carlos Andrés Pérez adquiere más de 17 millones de dólares, unos 250 millones de bolívares para la fecha, de forma irregular, por medio también de la partida secreta. La empresa Margol hace una negociación fraudulenta con las Fuerzas Armadas y el Estado pierde 4 millones de dólares. Los dueños de la compañía son Orlando García, ex jefe de seguridad de Carlos Andrés Pérez, y la vendedora de armas Gardenia Martínez. Pérez los defiende y asegura que Orlando García no vendió ni una navaja. Con los bonos de exportación, una especie de recadi al revés, el Estado venezolano pierde cerca de 400 millones de bolívares. Antonio Ríos decide ser generoso con sus amigos y da poderosas recomendaciones para créditos blandos del Banco de los Trabajadores de Venezuela para comprar apartamentos de lujo en el edificio Florida Cristal. ¿Por qué en Venezuela la gente asocia corrupción con políticos? Efectivamente, hay unos políticos que, posiblemente una pequeña minoría de ellos, que tienen una conducta muy censurable desde el punto de vista de la ética política. Pero más que eso, posiblemente lo que ha solidificado esa identificación es el sistema de solidaridades que protege a esos políticos. Es decir, el hecho de que aún políticos a los cuales se sospecha fuertemente en relación a la incorrección de su conducta personal, sin embargo están protegidos por un sistema de nexos y, vamos a llamar así, complicidades y solidaridades que hace sumamente difícil que algún político, y no solamente político, sino cualquier persona de importancia o de influencia, sea realmente condenada, sea realmente juzgada por aquello de lo que se le acusa. Mientras tanto, Carlos Andrés Pérez aseguraba que la solución a nuestros problemas estaba fuera de nuestras fronteras, y es por ello que realizó 62 viajes a casi igual número de países en todos los continentes y recibió de manera oficial a innumerables visitantes, entre ellos 143 presidentes, así como jefes de Estado, primeros ministros, reyes, príncipes herederos, directores, presidentes y secretarios generales de organizaciones internacionales y muchos asesores, que recomendaban recetas, alababan al gobierno y prometían inversión. Se privatizan la CanTV, el Banco República y Viasa. Se elimina el PVP y aumenta la gasolina a razón de 25 céntimos mensuales. El Banco Central de Venezuela emite los tinoquitos, billetes de 1 y 2 bolívares, y casi simultáneamente billetes de 1000 bolívares. A medida que avanza el gobierno, el malestar popular crece y la aplicación de la ley del embudo agota la paciencia del pueblo que sale a la calle a reclamar lo justo. Ese error fundamental es la sobreestimación por parte del presidente Pérez de su propia capacidad de liderazgo. Por esa sobreconfianza o excesiva confianza en una capacidad de liderazgo que en realidad no existía, es por lo que Pérez descuida el resto del trabajo político de construir alianzas, de construir consenso, de persuadir a la gente, de persuadir a la sociedad, de comunicarse con la sociedad. Según un informe de la Dirección de Inteligencia Militar, DIM, solamente entre septiembre de 1991 y abril de 1992 se produjeron 1.376 manifestaciones populares contra el gobierno, de ellas 757 estudiantiles, 371 de grupos de comunidad y vecinos y 204 de trabajadores. Según el Ministerio de Relaciones Interiores, en 1991 hubo 788 manifestaciones, 409 de ellas violentas.
Lo que se está conformando en Venezuela es una situación en que hay una sensación de asfixia, de que el gobierno no funciona, de que las instituciones no funcionan, de que no existen mecanismos por los cuales uno pueda tener un mínimo de seguridad de vida. Entonces, claro, surge inmediatamente la posibilidad de que pueda haber un golpe de Estado. Al sordo gobierno de Carlos Andrés Pérez no le quedó más remedio que oír en sus puertas el mortal sonido de los cañones. La madrugada del 4 de febrero encontró a casi toda la ciudadanía tratando de comunicarse por teléfono para dar la misma noticia. Están tumbando al gobierno. Nadie salió a apoyar el golpe. Nadie tampoco a defender al gobierno. En Caracas la normalidad es total. Igualmente se ha normalizado la situación en el estado Aragua y en el estado Zulia. Les ordeno la inmediata rendición o que se sometan a las consecuencias. Compañeros, lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Es decir, nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Ustedes lo hicieron muy bien por allá, pero ya es tiempo de evitar más derramamiento de sangre, ya es tiempo de reflexionar y vendrán nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor. Yo quisiera que los señores jefes de Estado de los países ricos que llamaron al presidente Pérez para expresarle su solidaridad en defensa de la democracia, entendieran que la democracia no puede existir si los pueblos no comen. Si, como dijo el Papa Juan Pablo II, no se puede obligar a pagar las deudas a costa del hambre de los pueblos. Hay muchas maneras de burlar la Constitución. Algunos pueden burlarla con las armas, pero algunos pueden burlar la Constitución con los votos. Se burla la Constitución. Cuando en una línea política ciega se atropella los derechos constitucionales. Y eso es igualito a un golpe de Estado, idéntico. Y aquí a la Constitución le hemos dado muchos golpes de Estado. Evidentemente que sí. El golpe de Estado es una reacción del cuerpo de oficiales medios, como ocurre dentro de todo golpe de Estado, contra la situación general del país, pero también contra la cúpula militar. La inflación es lo más pernicioso que puede suceder en una economía, es lo que más afecta a una población, es el peor de los impuestos que puede haber, porque es lo que empobrece a la gente. Esa gente que no protesta yendo a las calles, al saqueo, etcétera, sino que protesta en una forma silenciosa, comenzó esa presión permanente. Y una parte de esa clase media, que tenía la forma de protestar violentamente porque tenía las armas en su mano, fue y salió a la calle 2 veces en 1992 a desmantelar todo aquel esquema, digámoslo así, a protestar por lo que ellos estaban padeciendo, pero simultáneamente a protestar porque ellos no veían que en el entorno político aquel pedazo de la torta que los políticos querían seguir defendiendo como incólume, que continuara el clientelismo político, que siguieran las corruptelas. Ahí también fue otro de los más graves errores que hubo, de no afrontar el problema de las corruptelas de este país, y entonces eso exacerbaba aún más la situación. A partir de ese momento, el gobierno de Pérez se convierte en un gobierno de sobrevivencia. El objetivo de Pérez, el presidente Pérez y de su gobierno, ya no es llevar a cabo ningún tipo de estrategia económica o política coherente, sino ver cómo sobrevive. Se convoca al Consejo Consultivo. Según su informe final, perdieron el tiempo. Muy poco de eso se aplicó de nuevo, por la desidia, por el poco interés de la dirigencia política, que en forma irresponsable no quiso tomar conciencia de la realidad, de la nueva realidad que estaba viviendo el país y que ha llevado a lo que hoy estamos planteando. El gobierno cambia de ministro de Relaciones Interiores. Luis María Piñerúa Ordaz, otrora perseguidor de corruptos en Acción Democrática, ocupa el cargo llevando grandes esperanzas a la población. Poco tiempo después, el descontento estaba nuevamente en la calle.
Para Luis María Piñerúa, todo eso no era más que un plan desestabilizador para acabar con el sistema democrático, como se intentó en los años 60, donde estaban involucrados desde diputados hasta periodistas, a quienes se persiguió, acosó y en algunos casos mató. Cuando eran aproximadamente las 8:30 de la mañana del día 23 de septiembre de 1992 y a la salida de su oficina en el edificio José María Vargas, es víctima de un atentado el diputado Antonio Ríos, presidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela. ¿Sería acaso que la población estaba tomando la justicia por su cuenta? ¿Tendrían razón quienes afirmaban falta de autoridad para aplicar las leyes? ¿Acaso era Ríos el cordero a sacrificar ante un pueblo con sed de justicia? Ríos logra salir con vida de esa acción, pero su carácter de convaleciente no lo libera de cumplir arresto con la casa por cárcel, para posteriormente regresar al retén de El Junquito, de donde saldría el mismo día que le dictaron sentencia condenatoria. La lucha contra la corrupción había dado un paso. Para algunos insuficiente, para muchos necesario, para otros satisfactorio. Esta no sería la única acción en el intento por tratar de adecentar la imagen del sistema y en consecuencia del gobierno. A petición del Ejecutivo Nacional y específicamente del Ministro de Relaciones Interiores, Luis María Piñerúa Ordaz, la Corte Suprema de Justicia decide solicitar la extradición para Blanca Ibáñez Piña de Lucinchi, José Ángel Siliberto y Jorge Mogna. Ninguna de ellas llegó a cumplirse. A la salida del gabinete, Piñerúa reconoce que se pensó en realizar una acción de comando para traer, aunque fuera a la fuerza, a estos personajes. Pero a pesar de todos los esfuerzos, el gobierno era cada vez peor visto por la colectividad. Según las más importantes encuestadoras del país, en mediciones hechas tanto a solicitud de organizaciones políticas o empresariales, como ordenadas por el propio gobierno, la popularidad de Carlos Andrés Pérez, en el mejor de los casos, no superaba el 47%. Gator, noviembre 91, 53% de impopularidad. Gator, enero 92, 74% de impopularidad. Penn and Schoen, ordenada por el gobierno, febrero 1992. Pérez tiene peor imagen que presidente alguno. Consultores 21, marzo 1992, 94% de impopularidad. Datos, mayo 1992, 65% de impopularidad. Eco Omnimagen, mayo 1992, 80% de impopularidad. Medición para las Fuerzas Armadas Nacionales, junio 1992, 76.7% de impopularidad. Pero ni la falta de popularidad ni el malestar general de la población impidieron que se cumplieran con los compromisos y eventos ya programados. En casi todos los países de América y Europa, los 500 años de la llegada de la cultura española a nuestro continente se conmemoraron con discursos, discusiones o manifestaciones artísticas. En Venezuela, la Guardia Militar del presidente de la República mató a 2 indígenas de la etnia guayú. La primera versión, luego desmentida, aseguraba que se trató de atentar contra la vida de Carlos Andrés Pérez. Por segunda vez en menos de un año, los venezolanos pudimos ver, oír y palpar cómo un rumor se convertía en realidad.
acaba de caer un cohete cerca del Palacio de Miraflores. Sin embargo, y gracias a Dios no hemos sufrido daños, pero parece que una de las partes del Palacio de Miraflores sí sufrió bastante daño, uno de los muros. En esta acción liderizada por la Fuerza Aérea participaron unos 2.000 hombres entre militares y civiles y por lo menos una docena de aviones. No se cometió el error anterior. Esta vez sí se tomaron los medios de comunicación. Errores de planificación, falta de liderazgo, infiltración del gobierno en las acciones golpistas. Preguntas que por ahora no tienen respuesta. El 27 de noviembre no es otra cosa más que la demostración que el elemento militar, en este caso fueron los generales y los almirantes, consideran de una manera velada o de una manera directa que puedan actuar dentro del proceso político venezolano. Porque no hay un liderazgo, porque no se cree en que quienes tienen la responsabilidad de gobernar el país lo puedan hacer de manera correcta y adecuada. Y entonces el elemento militar actúa pensando que ellos pueden ser la solución para reorientar o resolver un problema de carácter político nacional. Yo creo que hay varias cosas. Primero, ya la efervescencia popular que había producido el golpe, que produjo en su momento el intento de golpe del 4 de febrero, había retrocedido, pienso yo. Esta fue una operación mucho más estrictamente militar, creo yo, de la cual además entiendo que ya se tenían mucho más indicios. Casi que fue un golpe, según entiendo, casi avisado. De manera que la respuesta gubernamental estaba mucho mejor organizada. 9 días después, el sistema se anota un punto a su favor, cuando entre el miedo y la esperanza se realizan con mayor éxito del esperado las elecciones para escoger gobernadores, alcaldes y concejales. En Caracas, Aristóbulo Istúriz tiene que pelear muy fuerte su victoria. En el interior, se hace necesario repetir las elecciones de Sucre y Barinas. Todavía está pendiente la decisión de la Corte Suprema sobre los casos de Lara, Portuguesa y Delta Amacuro. Cierre del año 1992. Déficit fiscal, 200.000 millones de bolívares. Inflación supera el 35%. Precio del petróleo, más o menos 15.50. Precio del dólar, 80 bolívares por dólar. 1993 será recordado como el año de los grandes cambios institucionales en Venezuela. Cambios no solo en los nombres de las personas que dirigieron al país, sino también en la manera de gobernar y en la actitud de los gobernados. Se me podrán atribuir muchos errores y equivocaciones, pero jamás ninguno ligado al manejo ilícito o inmoral de los dineros públicos. En mi vida he demostrado que la riqueza material no me atrae. A mí lo que sí me atrae es la historia. La Corte Suprema de Justicia de la República de Venezuela, en la sesión de corte en pleno convocada para el día de hoy, 20 de mayo de 1993, declaró con lugar la solicitud de antejuicio de mérito contra el presidente de la República, señor Carlos Andrés Pérez. Podré errar, podré fracasar en el empeño, podré ser inferior a la misión que me habéis encomendado en hora tan conflictiva para Venezuela. Pero podéis estar seguros de que éticamente jamás defraudaré vuestra confianza. Resultó como un bálsamo tras los difíciles meses que se habían vivido. Tendría la misión de llevarnos al final de un quinquenio donde tuvimos 3 presidentes y 124 ministros. Era sin lugar a dudas la mejor elección del Congreso. En un principio incluso se pensó que el gobierno de Velázquez sería aburrido. El tiempo demostró que el aburrimiento no es para los gobiernos. A los pocos días, un error por exceso de confianza, impericia o mala intención puso a prueba al nuevo presidente. En su despacho, Velázquez firmó el indulto al jefe de la Conexión Euroamericana de Tráfico de Drogas, Larry Tovar.
La PTJ detiene a varios de sus más cercanos colaboradores e interroga incluso a miembros de su familia. Esa no sería la única tranca para el gobierno de Velázquez. Durante su gestión, un nuevo sistema de sabotaje se comenzó a utilizar en Caracas. La Corte Suprema de Justicia, la sede de Fede Cámaras, una estación de servicio, la división de vehículos robados de la PTJ, las oficinas de Acción Democrática, el Centro Ciudad Comercial Tamanaco y un estacionamiento en Parque Central fueron los objetivos de acciones terroristas por medio de explosivos. El resultado, una persona muerta, 2 heridas y de nuevo los rumores. Se volvió a decir que las Fuerzas Armadas tomarían el poder para controlar la situación y que no respetarían los resultados de las ya cercanas elecciones. Esta vez, el rumor no funcionó. Luego de una corta, fría e insultante campaña electoral, el 5 de diciembre de 1993 y por votación popular, Rafael Antonio Caldera Rodríguez es electo como nuevo presidente de los venezolanos. Por segunda vez, este hombre de 78 años de edad llevará sobre sus hombros el peso de este país en crisis. Uno de los retos importantes que tiene el presidente Caldera es el económico, y ahí hay muy poca capacidad de maniobra. Ahí hay que hacer muchas cosas, algunas de ellas difíciles, dolorosas, y por lo tanto una de las cosas que también tiene que hacer el presidente Caldera es evitar caer en el grave error en que cayó el presidente Pérez, que fue pretender generar un proceso de cambio profundo en la sociedad venezolana sin explicar por qué esas cosas se están haciendo. Todo eso lo tiene que hacer el presidente, pero lo tiene que hacer dentro de un contexto de saneamiento, dentro de un contexto donde él demuestre que quien no cumpla sus obligaciones va a la cárcel. Y la agenda militar de Caldera, yo pienso que debe ver hacia la reconceptualización del elemento militar. Es un aspecto sumamente importante. Definir cuál es el escudo defensivo que requiere la institución. Debe pensar forzosa y necesariamente, a mi manera de ver, un alto mando. Un nuevo alto mando en donde se privilegie la característica del cambio y la decencia y no se privilegie, como hasta ahora se ha venido haciendo, los factores de adhesión o la antigüedad. Cuando está planteándose hoy la Venezuela política, la realidad política venezolana, es que hay un nuevo alto mando que se ocupe, que se encargue de ser líder, que vea hacia lo interior en lo militar. Primero, que el elemento militar cuente con una situación socioeconómica decente, sobre todo el cuerpo de oficiales, y después que tenga el material y los equipos necesarios para sacar adelante la característica o el principio operativo que es fundamental para la nación. Mi principal punto allí sería la continuación del proceso de descentralización, su perfeccionamiento y su fortalecimiento. De resto, creo que el punto central de la agenda de la política venezolana no es propiamente correspondiente al gobierno, es un problema de la colectividad. Yo creo que estamos ante el agotamiento de una forma de hacer política, desde hace tiempo ya, estamos ante el agotamiento de las principales instituciones políticas que conocemos, y la colectividad tiene que encontrar la manera de producir nuevas fuerzas políticas y de respaldar la innovación institucional que está pendiente. Los retos y los problemas que enfrentará el presidente Caldera son muchos. Las esperanzas y expectativas que ha generado a su alrededor son aún más. Dependerá solo de su capacidad como estratega y como líder y de nuestra participación constructiva el que se logre el desarrollo económico, político y social para que Venezuela alcance definitivamente de nuevo la paz.